Esta presentación es parte de una serie de capacitaciones en video sobre derecho de familia organizada por el Proyecto de Violencia Doméstica del Centro de Justicia Urbana. Esta presentación se va a centrar en la manutención de los hijos en la ciudad de Nueva York. Esta capacitación está diseñada para dar información general sobre la manutención de hijos. No está diseñada para dar asesoramiento legal ni orientación sobre ningún caso o asunto en particular. En cualquier duda, pregúntale a un abogado. Para empezar, es importante comprender que existen diferentes tipos de procedimientos legales y diferentes cortes que conocen diferentes tipos de casos. En la ciudad de Nueva York, las cortes de familia escuchan los siguientes tipos de casos: custodia y visitación, casos de manutención que incluyen manutención infantil y manutención del cónyuge, procedimiento por delitos familiares, casos de abuso y negligencia, casos de delincuencia juvenil y casos PINS, que significa personas necesitadas de supervisión. El próximo corte que quiero discutir es la Corte Suprema. Contrariamente a la idea errónea popular, en Nueva York la Corte Suprema no es la corte más alta del estado. En cambio, es la corte que maneja los asuntos de divorcio. Consulte nuestra capacitación sobre divorcios incontestables para obtener más información al respecto de ese tema. El tercer corte que voy a mencionar es la Corte Integrada de Violencia Doméstica. El IDV escucha casos en los que hay un caso criminal, un caso familiar o matrimonio involucrado. No todos los casos criminales que involucran violencia doméstica terminarán en el IDV, pero algunos sí. Y aunque la Corte Suprema puede escuchar y decidir asuntos de manutención cuando surgen en el contexto de un divorcio, para los fines de esta presentación nos va a centrar principalmente en las presentaciones del apoyo en la Corte de Familia. Entonces, ahora que entendemos los tipos de casos en los diferentes cortes que pueden escucharlos, ¿quiénes son los jugadores? Es posible que ya estás familiarizado con los jugadores en un caso criminal de televisión y película. En un caso criminal, el gobierno presenta un caso contra un acusado después de que se haya cometido un delito. Por ejemplo, la gente contra O.J. En la corte de familia, los jugadores son un poco diferentes. Las partes del caso se dominan peticionario y demandado. El peticionario es la persona que inicia el procedimiento judicial al presentar la petición, y el demandado es la persona contra la que se pone el proceso. Por ejemplo, si Ángel y David tienen dos hijos juntos, David presenta una petición en la Corte de Familia para la manutención de los hijos. Aquí, David es el peticionario porque David presentó la petición, y Ángel es el demandado porque Ángel tiene la oportunidad de responder a la petición de David. Luego tenemos a los magistrados de apoyo. En la Corte de Familia, la mayoría de los casos de pensión alimenticia los deciden los magistrados de apoyo. Estas son las personas que emiten órdenes y toman determinaciones basadas en los hechos presentados. Nota: em, este, en la mayoría de los casos del apoyo a la Corte de Familia, las partes no van a tener derecho legal a un abogado gratuito. También hay algunas cosas relacionadas con la seguridad que debe tener en cuenta antes de presentar una petición. Uno, para empezar, no siempre es seguro presentar una demanda antes de la corte. Si bien posible que desee ir inmediatamente a la corte y que un juez escuche su caso, es posible que no sea la mejor opción para usted. En segundo lugar, cuando presenta algo como peticionario, se debe notificar al demandado. Recuerda, esta es en su nombre. Ellos son los demandados porque tienen derecho a responder a lo que se presentó y no puede hacerlo si no sabe que se presentó.
También debe tener en cuenta que el demandado puede presentar una petición en respuesta. Por ejemplo, si Ángel presenta una petición contra David por manutención infantil, Ángel debe estar preparado para la posibilidad de que David solicite la custodia o las visitas en respuesta. Ángel también podría presentar otro tipo de caso como un orden de protección. También debe pensar en la confidencialidad de la dirección. Si decide presentar una petición, puede solicitar que su dirección sea confidencial de la otra parte en los documentos judiciales. Para ello, presenta una declaración jurada de confidencialidad de la dirección. Pero recuerde que esta es solo una solicitud, no es garantía. Y debería pensar en la planificación de seguridad en el entorno de las comparecencias en la corte. El demandado no solo tiene derecho a ser notificado de un procedimiento y a responderlo, el demandado también tiene derecho a responder en persona. Por lo tanto, debe estar preparado para ver la otra parte en la corte. Bien, entonces, ¿qué es exactamente la manutención de los hijos? La respuesta corta es que la manutención de los hijos es el dinero que debe una persona que es legalmente responsable de cuidar a un niño. En el estado de Nueva York, las obligaciones de manutención de los hijos va a continuar hasta que el niño cumple 21 años, a menos que se emancipa o se case a una edad más temprana. La ley de Nueva York reconoce la responsabilidad de los padres legales de apoyar económicamente y proporcionar cobertura de seguro médico a sus hijos. Cuando un niño tiene dos padres legales, ambos son responsables de cuidar y mantener económicamente al niño. Cuando el niño vive principalmente con uno de los padres, el otro padre, el padre sin custodia, va a ser responsable de pagar la manutención de los hijos. Nuestra capacitación en custodia y visitas explica en detalle las diferencias entre los padres con custodia, los que no tiene, pero esencialmente un padre sin custodia es un padre que no vive principalmente con su hijo. Entonces, si Cameron y Andy tienen un hijo juntos y ese niño vive con Andy la mayor parte del tiempo, Cameron es el padre sin custodia y es responsable de pagar la manutención de los hijos por el cuidado de ese niño. Las visitas son irrelevantes cuando se trata de manutención de los hijos, incluso si el padre que no tiene custodia tiene visitas frecuentes con el niño, todavía va a estar obligado a pagar la manutención de los hijos. Esto se debe a que los pagos de manutención no sustituyen el tiempo de crianza con un hijo. Un padre que no tiene custodia todavía está obligado a mantener económicamente a su hijo, independientemente de cuán involucrado esté en su vida. Sin embargo, debe tener en cuenta que si los padres dividen el tiempo de crianza por igual, ninguna de las partes tiene derecho a la manutención de los hijos. Si los padres viven juntos con su hijo, pero por alguna razón uno de los padres se niega a brindar manutención al hijo, el otro padre puede solicitar una orden de manutención de los hijos. Sin embargo, en esta situación, el peticionario debe poder establecer que el demandado, aunque vive en el mismo hogar que el niño, no está contribuyendo ningún dinero para el cuidado y bienestar del niño. Y esto puede ser muy difícil de probar. Por ejemplo, si el padre paga el alquiler, la corte puede determinar que esta contribución al niño se cuenta, incluso si no paga para nada más.
En algunas raras circunstancias también se puede exigir a los padrastros que paguen la manutención de los hijos, pero solo si el niño en cuestión está en peligro de convertirse en una carga pública sin los pagos de manutención. Y debe tenerse en cuenta que las obligaciones de mantener un hijastro comienzan y terminan con el matrimonio del padrastro con el padre legal del niño. En otras palabras, un expadrastro no está obligado a pagar la manutención de los hijos. Dale. Si los padres son los responsables de pagar la manutención de los hijos, ¿cómo sabemos quién cuenta como padre? Para las madres biológicas, la Corte reconoce auténticamente derechos y responsabilidades parentales sobre el niño que dan a luz. Sin embargo, para los padres hay tres formas de establecer la paternidad según la ley de Nueva York. 1. La presunción matrimonial. Cuando las personas están casadas y tienen un hijo, la Corte supone auténticamente que el marido es el padre del hijo nacido durante este matrimonio. 2. Un reconocimiento de paternidad. Si los padres del niño no estaban casados en el momento del nacimiento del hijo, la Corte va a reconocer a alguien como el padre legal si el padre firma un reconocimiento de paternidad. Un ROP es un formulario que los hospitales de la ciudad de Nueva York entregan a las madres biológicas no casadas cuando nace un bebé. Si el formulario se completa en el hospital al momento de nacimiento, el nombre de padre va a aparecer en el certificado de nacimiento de bebé. Finalmente, 3. Una orden de filiación. Si un niño nace de padres solteros y no se firma ningún ROP, la ley trata a la madre como la única madre legal del niño en cuestión hasta que se indique lo contrario. Para establecer los derechos y responsabilidades de los padres sin matrimonio o un ROP, uno o ambos padres pueden solicitar una orden de filiación para que la Corte establezca la paternidad. Esto se puede hacer con una prueba de ADN o observar la forma en que el padre propuesta se ha completado con el niño. Por ejemplo, ¿cómo ha actuado como el padre del niño? Con respecto a los padres adoptivos, la ley de Nueva York trata a los padres adoptivos de la misma manera que a los padres biológicos cuando se trata de sus responsabilidades de cuidar y apoyar económicamente a los niños que adoptan. Y finalmente, un padre no biológico y no adoptivo puede estar obligado a pagar la manutención de los hijos si se puede establecer mediante evidencia clara y convincente que hubo un acuerdo de preconcepción que prueba que las partes acordaran concebir y criar el niño juntos como copadres. Considere este ejemplo. Quinn y Jaime están en una relación y deciden tener un hijo y criarlo juntos. 5 años después del nacimiento del niño, Quinn y Jaime se separan. A pesar de que el niño es biológicamente de Quinn, a Jaime se le puede exigir la manutención económicamente al niño porque las partes acordaron tenerlo juntos antes de que el niño fuera concebido. Entonces, si esas son las personas a las que se pueden exigir pagar la manutención de los hijos, ¿quién tiene derecho a cobrar la manutención de los hijos? Cualquier persona o entidad que ejerza el cuidado y la custodia de un niño puede solicitar la manutención de los hijos en Nueva York. Esto incluye a los padres legales, tanto biológicos como adoptivos, con quienes vive el niño, independientemente de si existe o no una orden de custodia en vigor que describe explícitamente sus derechos y responsabilidades con respecto al niño. Si un niño no vive con uno de sus padres y no lo cuida, la persona que lo cuida también puede solicitar la manutención
siempre que puede demostrar ante la corte que está cuidando al niño o los niños solos. Estos peticionarios que no son padres pueden incluir abuelos o otros familiares, cuidadores no familiares, el Departamento de Servicios Sociales si el niño recibe beneficios públicos. Vamos a discutir con más detalle más adelante. O incluso el niño mismo si tuviera más sentido que los pagos de manutención fueran directamente a ellos. Ojo, aunque los cuidadores que no son los padres pueden presentar una solicitud, para simplificar las cosas, esta presentación se va a centrar principalmente en lo que sucede cuando uno de los padres solicita apoyo contra el otro. Ahora hablemos sobre dónde solicitar la manutención de los hijos. En la ciudad de Nueva York, dos cortes tienen autoridad para escuchar y determinar cuestiones de manutención de los hijos, la Corte Suprema y la Corte de Familia. La Corte Suprema puede emitir órdenes de manutención cuando las partes están casadas y en proceso de obtener el divorcio. La Corte de Familia decide todos los demás asuntos de manutención de los hijos que ocurren fuera del contexto de un divorcio, que es el enfoque de esta capacitación. Puede solicitar la manutención de los hijos en el municipio donde vive cualquiera de las partes o en el municipio donde vive el menor en cuestión. Considere este ejemplo. Bellamy y Hale tienen un hijo juntos. Hale vive en Queens, pero Bellamy y su hijo vive en Manhattan. Si Bellamy quiere presentar una solicitud de manutención, la petición se puede presentar en Queens o en las cortes de familia en Manhattan, pero no en ninguno de los 3 otros condados. Puede haber algunas razones de seguridad por las que una persona va a optar para presentar una solicitud en un municipio en lugar de otro. Por ejemplo, si Bellamy vive en un refugio para personas que experiencian violencia doméstica y Hale no lo sabe, Bellamy podría optar para presentar la solicitud en Queens para evitar que Hale supiera su ubicación. ¿Qué pasa si recibe asistencia pública? Si el peticionario está solicitando o ya está recibiendo ciertas formas de asistencia pública a nombre de un niño y solicita manutención de los hijos, los abogados del gobierno intervendrán y van a hará cargo del caso. Esto se aplica en algunas formas de asistencia pública, pero no a todos. Por ejemplo, no se aplica a los beneficios de SNAP o WIC. Esto se debe a que cuando el peticionario aceptó la asistencia pública del gobierno, renunció a su derecho a cobrar directamente la manutención de los hijos. Y si se presenta una petición de manutención, el gobierno le va a pedir al demandado que le reembolse el dinero que ya pagó para ayudar a mantener al hijo o los hijos en cuestión. Si no recibe manutención de los hijos y solicita asistencia pública en nombre de un niño, es posible que la Oficina de Servicios de Manutención de los Niños inicie automáticamente un procedimiento de manutención. En situaciones de violencia doméstica donde un sobreviviente no se siente seguro con el gobierno que solicita el apoyo del otro padre, puede solicitar una extensión de DV para evitar que OCSS presente un solicitud en su nombre. Depende del gobierno, decide si concede o no la extensión y, de ser así, por cuánto tiempo. Una vez que el peticionario ya no recibe asistencia pública, los pagos de manutención de menores deben ir directamente al peticionario en lugar del gobierno. Bien, hablemos sobre el proceso de presentación y preparando una petición facial suficiente.
Para enseñar el procedimiento de manutención, el peticionario debe presentar una petición ante la Corte que establece el derecho del peticionario a solicitar apoyo y la responsabilidad del demandado de pagar este apoyo. Los nombres y fechas de nacimiento de los hijos sujetos y sus necesidades económicas, y la capacidad del demandado para apoyar al niño o niños en cuestión. Por ejemplo, el demandado tiene trabajo y, de ser así, cuánto gana. En vez que haya redactado o presentado la petición, la Corte va a fijar una fecha de audiencia y le va a dar tiempo al peticionario para notificar a la otra parte que comparezca. En muchos casos, si se conoce la dirección del demandado, la petición de manutención de los hijos se va a enviar por correo prioritario. Si se desconoce la dirección del demandado o si el demandado no se presenta ante la Corte, es posible que se va a requerir notificación personal. El servicio adecuado del Estado de Nueva York requiere notificación personal, lo que significa es que una persona solo puede ser atendida adecuadamente por alguien si uno, quien no es parte en el caso, es decir, no es peticionario o demandado, y dos, es mayor de 18 años. Los trabajos entregados deben incluir la citación para comparecer, que le dice al demandado cuándo debe comparecer ante la Corte, y dos, una copia de la petición en sí, que le dice al demandado que el peticionario está solicitando manutención y por qué. El servicio adecuado no puede ocurrir en domingo, y para las peticiones de apoyo, el servicio debe ocurrir al menos de 8 días antes de la fecha de devolución del proceso. La persona que entrega la notificación al demandado debe completar un documento llamado Declaración Jurada de Notificación. Este documento debe estar firmado por la persona que entregó al demandado ante un notario. Este documento le dice a la Corte cosas como cuándo y dónde el demandado obtuvo los documentos y confirma que el demandado era, de hecho, la persona que recibió los documentos. Un peticionario puede solicitar específicamente que el alguacil realice el servicio, pero si lo hacen, van a proporcionar la declaración jurada de notificación directamente a la Corte. Sin embargo, debe tener en cuenta que puede haber una tarifa adicional para que la policía o el alguacil entregue la petición de apoyo. Además de entregar los documentos al demandado entre la presentación inicial y la próxima fecha en la Corte, el peticionario y el demandado deben completar una declaración jurada de divulgación financiera. Este documento generalmente se entrega a las partes por la Corte junto con la citación y la petición. Dependiendo del juez, una declaración jurada de divulgación financiera puede ser más o menos detallada, pero en general la FDA solicita a las partes que proporcionen pruebas de sus ingresos, gastos y deudas. Por lo general, la Corte también quiere que las partes traigan documentos que recibos de pago, declaraciones de impuestos y formularios W-2. Si las partes no tienen estos documentos, debe traer alguna prueba de sus ingresos como un carta de un empleador o un comprobante de recepción de beneficios públicos. El peticionario también debe traer los certificados de nacimiento de los hijos y reconocimiento de paternidad o el certificado de matrimonio o la orden de filiación. Es una buena práctica que los peticionarios conserven los originales y traigan copias de esos documentos cuando los presenten a la Corte en caso de que la Corte desee mantener una copia en el archivo. La primera fecha en la Corte después de la presentación es la fecha de devolución del proceso. Esta es la primera cita en la Corte donde se espera que comparezcan tanto el peticionario como el demandado.
Como mencionamos anteriormente, si el demandado recibió los documentos por correo y no se presenta, entonces la Corte va a ordenar la entrega personal de los documentos al demandado y va a establecer otra fecha para que las partes ambos comparezcan. Si el demandado no se presenta, pero el peticionario puede probar que el demandado recibió la notificación personalmente entregado a la Corte la declaración jurada de notificación original, la Corte generalmente va a fijar otra fecha de audiencia y va a enviar un aviso por correo al demandado. Este aviso le va a permitir que el demandado saber que si no se presenta nuevamente, el caso va a proceder sin ellos. Sin embargo, la Corte no tiene que hacer esto. La Corte puede proceder con el caso sin el acusado sin intentar notificarlo por segunda vez, aunque esto no es tan común. La Corte también puede emitir órdenes de manutención temporales en la primera audiencia. Pero, ¿qué pasó si hay problemas con el servicio personal? A veces hay problemas con el servicio, por ejemplo, si se atiende al demandado un domingo. O puede haber un problema con la declaración jurada del servicio en sí, por ejemplo, si no fue firmado por un notario. Si el problema es con el servicio en sí, la Corte puede ordenar que el servicio se realice nuevamente. O si el demandado está presente, puede renunciar al defecto en el servicio. Lo que significa es que reconocen que hubo problemas con el servicio, pero que no van a convertirlo en un problema. Si el problema es con la declaración jurada de notificación, el peticionario puede pedir más tiempo para enmendar o corregir la declaración jurada de notificación para demostrar que el demandado recibió la notificación debidamente previamente. Si hay problemas con el servicio, el peticionario puede solicitar otra oportunidad para intentar el servicio. Y si la otra parte aparece, el peticionario puede solicitar que se entregue al demandado en el expediente de la Corte. Depende de la demandada si está de acuerdo o no. Si el demandado está de acuerdo, el caso puede continuar ese día. Y si no, la Corte va a requerir que el demandado haga la entrega legal de demandado fuera de la Corte. Aunque haya problemas con el servicio, el peticionario debe presentarse hasta la fecha de devolución de proceso. Si el peticionario no se presenta, el caso va a ser sobreseído. Si el caso se desestima y el peticionario va a deber volver al presentarlo si aún desea que la Corte emita una orden de manutención. Dirigimos nuestra atención al cálculo de la manutención de los hijos y cómo la Corte decide cuánto va a deber pagar el demandado. La manutención de los hijos se puede dividir en dos partes. Existe la cantidad base de la manutención de los hijos y luego las cantidades adicionales que se puede incluir en el cálculo de manutención. Nueva York sigue la ley de normas de manutención infantil. Para calcular la concesión de manutención de los hijos básica. La manutención de los hijos básica cubre cosas como comida, la vivienda, la ropa, el estilo de vida. Y se calcula tomando un porcentaje de los ingresos de padre que no tienen la custodia en función del número de niños necesarios para la manutención. Para un niño es el 17% de los ingresos del padre sin custodia. Para dos niños es el 25% y así sucesivamente hasta que llegamos al 5 o más niños, en cuyo caso el porcentaje se establece en el 35%.
Además de la adjudicación básica de manutención de los hijos, la Corte puede incluir complementos. Los gastos adicionales se calculan observando los ingresos de ambos padres y determinando qué porcentaje va a pagar cada padre. Los complementos obligatorios incluyen gastos médicos no reembolsados como copagos y costos de cuidado infantil. La Corte puede incluir complementos adicionales a discreción del magistrado de apoyo. Además, la Corte va a determinar qué parte va a proporcionar seguro médico al niño. Si uno de los padres tiene al niño en su seguro médico a través del trabajo, la Corte puede ordenar que ese padre se mantenga em, la hijo en su seguro médico. Si el niño está en Medicaid, la Corte puede ordenar que uno de los padres que continúe inscribiendo al niño en su Medicaid. Ojo, si bien algunos impuestos estatales se eliminan de los ingresos de los padres, el monto pagado en el impuesto sobre la renta federal no lo es. Si tiene curiosidad sobre la cantidad de apoyo que se le podría otorgar en un caso determinado, la Corte tiene una calculadora en línea que puede ayudar a los peticionarios y demandados a comprender mejor sus derechos y responsabilidades. Está bien, todo está bien, pero ¿y si el peticionario no sabe cuánto gana el demandado? ¿Qué pasa si el demandado gana más dinero de lo que informa oficialmente? ¿Qué pasa entonces? El magistrado de manutención puede imputar ingresos a cualquiera de las partes si se demuestra que la parte probablemente tiene más ingresos de lo que anotó en su declaración jurada de divulgación financiera, o si resulta eh, evidente que una de las partes no está trabajando o ganando tanto como podría ser. Por ejemplo, si el padre sin custodia está trabajando fuera de los libros o si intencionalmente renuncia a su trabajo o reduce sus horas de trabajo. Eso podría ser una situación en la que el magistrado de apoyo imputaría ingresos. Algunos magistrados de apoyo va a imputar ingresos a ambas partes y supondrán que cada uno de ellos es capaz de realizar un trabajo de salario mínimo a tiempo de completo. La Corte puede emitir una orden de tan solo $25 por mes si determina que los ingresos del demandado solo son lo suficientemente bajos. Además, si el demandado no se ha presentado a la Corte o no ha proporcionado prueba de ingresos, el magistrado de manutención puede emitir una orden basada en las necesidades del hijo en lugar de basarse en lo que el demandado realmente puede pagar. Nota: cuando se trata de imputar ingresos, la Corte no hará su propia investigación, hará cálculos basados en lo que se les llama la atención. Por lo tanto, si desea que la Corte le impute ingresos, es su responsabilidad para proporcionar pruebas. Entre la fecha de la Corte, el magistrado de manutención puede emitir órdenes de manutención temporales, pero al final de este largo proceso hay varias formas de resolver un procedimiento de apoyo. El primero es el consentimiento. Esto significa que las partes llegan a un acuerdo y resuelven el caso. El segundo es la abstencia. En cualquier momento, el peticionario puede solicitar que se retire su petición sin prejuicio. Lo que significa es que si el peticionario se retira, puede presentar de nuevo en el futuro si lo considera necesario, aunque si el peticionario retira su caso, las órdenes temporales emitidas durante la tramitación del caso van a dejar de tener efecto. La tercera forma es una resolución por defecto después de la investigación. Si en algún momento el demandado no se presenta a la Corte,
Después de haber sido debidamente notificado, el magistrado de apoyo puede proceder con una investigación. Una investigación es un juicio unilateral en el que el peticionario responde preguntas bajo juramento sobre lo sucedido. Según el testimonio y las necesidades del niño, el juez de manutención puede establecer una orden de manutención. La siguiente forma en que se puede resolver un caso de soporte es mediante una decisión judicial. Lo que significa es que el magistrado de apoyo revisa todos los documentos presentados y emite una orden basada en los documentos. Y finalmente, en casos más complicados, la Corte puede tener un juicio en el que ambas partes presenten pruebas y sean interrogados bajo juramento para permitir que el juez de apoyo tome determinaciones. Una vez que tenga su pedido final, el destinatario tiene dos formas de cobrar los pagos de manutención. La primera forma es hacer que los pagos pasen por la unidad de cobranzas de manutención. Cuando el padre no tiene la custodia, realiza pagos a una cuenta central con el UCS, que luego se va a reenviar al padre que tiene la custodia. Este arreglo puede ser beneficioso porque el padre que tiene la custodia no tiene que pedir dinero directamente al padre que no tiene custodia y no tiene que hacer un seguimiento de los pagos por sí mismo. Recibir pagos a través de UCS también es beneficioso porque la agencia puede tomar medidas para aumentar la padre sin custodia a pagar. Por ejemplo, UCS puede tener dinero retenido del cheque por pago del padre que no tiene la custodia o puede interceptar reembolsos de impuestos estatales o ganancias de lotería. Si no pagan la manutención de los hijos durante el tiempo suficiente, a UCS también se le puede suspender la licencia de conducir del padre que no tiene la custodia. Aunque el uso del UCS puede ser beneficioso para muchas personas, cabe señalar que UCS puede cobrar una pequeña tarifa por sus servicios. Si las partes no desean utilizarlo, los pagos de manutención de menores también puede hacer directamente al padre con custodia. Sin embargo, en esta situación, el padre con custodia debe realizar un seguimiento si los pagos se realizan o no. Y UCS no va a intervenir si el padre no tiene la custodia y no paga. Manutención no pagada se llama atrasos. Los atrasos pueden acumularse de dos formas. El primero durante el caso. El padre con custodia tiene derecho a la manutención de los hijos desde la fecha en que se presenta la petición. Durante la tramitación de un caso de manutención, la Corte a veces va a emitir una orden temporal de manutención de los hijos que sea más baja que la orden final de manutención. Si bien el padre que no tiene la custodia va a recibir crédito por el dinero que se pagó, el resto de la manutención no pagada se convierte en atrasos. Bien. Por ejemplo, digamos que Sutton presenta una petición de manutención el 1 de julio y recibe una orden temporal de $100 al mes. El 30 de septiembre, Sutton recibe una orden final de soporte por $500 al mes. Suponiendo que la demandado haya cumplido con la orden temporal, Sutton puede tener derecho a atrasos por valor de $1,200 y 500 más al mes en el futuro. Esto se debe a que, según la orden final, Sutton debería haber recibido $1,500. Durante los 3 meses que le tomó a la Corte llegar a la decisión final y durante este tiempo, Sutton solo recibió $300. La segunda forma en que se acumulan los atrasos es si el padre que no tiene la custodia no realiza los pagos en el futuro. Pero como regla general, una vez acumulados, los atrasos no desaparecen.
incluso después de que un niño cumpla 21 años. La unidad de cobro de manutención puede continuar recolectando y enviando dinero a un padre con custodia que mantuvo a un niño sin la manutención ordenada por la corte de otra parte. Discúlpame. Así que hemos pasado por todos estos problemas para establecer una orden de manutención. Pero, ¿qué sucede si se viola la orden? ¿Cómo podemos hacerla cumplir? Hay dos maneras que hacer cumplir una orden de manutención: ejecución administrativa y ejecución judicial. Cumplimiento administrativo es lo que discutimos cuando nos enteramos de las tácticas de cumplimiento de la UCS, enumeradas aquí en la diapositiva. La ejecución judicial implica presentar una petición de infracción ante la Corte de Familia y pedirle a la Corte que intervenga. Una vez que haya una orden de manutención, va a continuar hasta que el niño cumpla 21 años, a menos que el niño se vuelva legalmente independiente o alguien solicita que se cambie la orden. Una orden de manutención se puede modificar si han pasado 3 o más años después de que se emitió la orden última, o si ha habido un cambio sustancial en las circunstancias que justifican un cambio en la orden de manutención, también se puede cambiar. La Corte puede aumentar el monto de la manutención de los hijos si el padre que no tiene custodia comienza a ganar más dinero, o puede reducir la cantidad de manutención de los hijos si la Corte determina que, sin culpa del padre sin custodia, existe una buena razón para reducir la cantidad. Por ejemplo, si el padre que no tiene la custodia renuncia a su trabajo, esa no es una razón para reducir el monto de la manutención. Sin embargo, si el padre que no tiene la custodia se enferma por un periodo prolongado del tiempo y no puede trabajar, ese podría ser razón de reducir el monto de la manutención infantil. Así que ahora hemos analizado el proceso de un caso de manutención infantil en la ciudad de Nueva York hasta el principio al fin. Espero que este video tutorial ha sido útil y informativo. Como recordatorio, la información proporcionada aquí es general y no pretende sustituir el asesoramiento legal sobre ningún caso o asunto en particular. Pero como siempre, cualquier duda, pregúntale a un abogado.